Mira, Hola a todos nuestros internautas, aquí estamos en un nuevo diálogo regionalista en que vamos a conversar ya de los primeros 25 días, no 26 días de la instalación del gobierno. Y bueno, han pasado muchas cosas, así que vamos a conversar sobre las polémicas, todas las cosas que están pasando, la falta de nombramientos a nivel regional, los que se han caído, etcétera, etcétera. Así que hoy estamos en nuestro podcast con nuestros panel estable, Rolando Cárdenas y Claudio Urtubia. Adriana no pudo estar hoy con nosotros, pero tenemos harto que conversar. Así que primera ronda, les voy a dar la palabra para que cuenten a nuestros internautas qué piensan ustedes que ha sido el resumen de estos 25 días, lo más importante. Rolando. mira, yo creo que quien grafica este gobierno es la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. Eh, el tema de seguridad es el tema más importante, de acuerdo a la campaña que hizo Kass, fue el que le dio la victoria, estuvo durante 4 años tocando este tema, planteando los grandes riesgos que tenía el país en esa área, eh, y planteó, bueno, que él en su gobierno iba a enfrentar esto con decisión. Y nos encontramos con una ministra que ingresa, empieza a hacer requerimientos que parece no le corresponden legalmente hacer a la Policía de Investigaciones respecto de causas que ella llevaba como fiscal, ¿no? Algo que tuviera que ver con él. Su actuar ha sido, la verdad es que como que no hay un plan preestablecido, llegaron sin una hoja de ruta respecto de lo que había que hacer en el tema de seguridad. Y han tenido la suerte, fíjate, yo creo que estos problemas que ha tenido esta ministra, que además hoy día declaró el director general de investigaciones respecto de la petición de renuncia de la jefa de inteligencia, que era obvio lo que iba a declarar, de que la decisión la había tomado él, que nadie se lo pidió, y que él no puede conversar lo que habló con la ministra, que son temas privados, etcétera, por seguridad. Em, pero te digas que lo que aparece como el tema más estratégico se complica con una baja de 72.000 millones que iba a quitarle muchos recursos a las policías. Eso han logrado revertirlo y revertir esa medida la ministra lo ha planteado como una suerte de éxito, de, un éxito en su gestión que revirtió. Es como bien loco, ¿no? Fíjate que yo creo que eso, en el sentido de que un gobierno que en su campaña planteó un par de temas estratégicos, que efectivamente son los temas más relevantes para la ciudadanía, que asume después de 2 meses de preparación, y sin embargo todavía no sabemos qué es lo que quieren hacer en seguridad. Y hemos tenido sistemáticamente muertos los fines de semana, asesinatos, etcétera, que todavía esta chimuchina ha tapado un poco lo que ha pasado en el área de seguridad, pero si esto sigue así en los próximos días, la baja de adhesión que está teniendo ya el presidente Kast y su gobierno va a seguir profundizándose. Yo diría eso, como que Steiner representa la improvisación con la que ingresó el gobierno. Bien, Claudio. me gusta, como lo plantea Rolando, de buscar una figura que represente. Eh, bueno, lo primero que hay que decir, que hay que recordar, esto lo dice uno de nuestros columnistas y miembro del equipo regionalista, Edison Ortiz, eh, el gobierno de Piñera, segundo, el gobierno de Bachelet, segundo, y el gobierno de Boric se acabaron, dice él, al cabo del primer año. Cada uno de ellos tuvo elementos tremendos que implicaron sacudones eh, impactantes, que en el caso de Boric fue la derrota en la primera propuesta constitucional, eh, en el caso de Piñera II fue el estallido y en el caso de Bachelet fue el caso de su hijo, no el caso, tenía nombre, ya ni me acuerdo cómo se Cabal. llamaba, ¿no? El caso Cabal, los terrenos de aquí de Bachelet. Eh, pero resulta que aquí ese hito se está presentando a 20 días de iniciado el gobierno.
cuestión severa, seria. Súper como lo plantea Rolando, porque hay una- una imagen de lanzarse a la vida sin tener plan. En el caso de la ministra Steiner, de eh, darse ciertos gustitos medio de revancha, ¿no? A propósito de experiencias que no tuvieron nada que ver con su vida política, que no la tenía, sino que la veía en la fiscalía, se da un gustito y hace cosas que la tienen como la tienen a ella, porque por más que hoy día el director de investigaciones en esa paradoja en la que estaba. Él estaba, como alguna vez dijo Rodrigo Vargas Llosa, cuando se presentó Fujimori y Ollanta, si no me equivoco, dijo, estamos entre el cáncer y el SIDA, ¿no? Ujú. El director de la PDI estaba entre o decir fue todo responsabilidad mía o decir no, me lo impusieron. Mm, Claro. difícil. Cualquiera de las dos opciones era muy mala. Cualquiera. El hecho es que yo igual tomando como esta figura, señalaría que el ministro Quirós es también el niño símbolo del gobierno en este primer periodo. ¿Y por qué? Yo aquí me sumo, no voy a ser muy creativo en esto, pero sí mi postura inicial, postura antes de la elección de Kast, tiene que ver con reconocer en el gobierno que venía, que ahora estamos y que completa ya casi un mes, gobierno que prioriza por sobre todo las cifras, los números, la economía, ¿no? La caja fiscal, el déficit, fin, todo aquello que deja a las personas necesariamente en un segundo plano. O Ujú. sea, si se pensara en las personas primero, no se nos habría dado el mazazo que se nos dio con el alza de de la gasolina, ¿no? Siendo que ya está desmontado el relato en función de la caja quebrada o el país quebrado o el Estado quebrado. Yo digo el ministro Quirós, porque entró con una fuerza enorme a poner pauta en todo, decir que 3% por parejo, nada más injusto a tratar a todos como si todos fueran iguales. No puede ser igual el Ministerio de Seguridad que y esto ha salido en distintos, suele ser injusto porque ha salido en distintos análisis, que el Ministerio de Bienes Nacionales. O sea, rebajarle lo mismo a los dos ministerios no tiene nada que ver. Es muy injusto tratar a todos como si fueran iguales. Pero claro, eso indica también en ese nivel, que también parecía lo fuerte, ¿no? La economía, un grado de improvisación que es lo menos que pudiésemos haber esperado de un gobernante, el presidente Kast, que se presentó por tercera vez a las elecciones y que las ganó muy holgadamente y que trabajó fuertemente durante este verano para llegar de la manera como parecía que llegaban, con respuesta a todos los problemas. Tomo entonces en la figura de Rolando, me detengo en Jorge Quirós y digo, ahí me parece que también hay un símbolo de lo que nos está pasando en este momento. Bueno, como estamos con niños símbolos, como decimos acá en Estados Unidos, poster child, yo me voy a quedar con la foto de la ministra Cedini corriendo a lo Evelyn Matei, escapando de la prensa. Es una maldición, parece, con las mujeres de derecha esto de tratar de arrancarse y no les resulta. Y me voy a tomar de la columna que sacó Nenel Matamala, ¿no? Que él dice gobierno en fuga, ¿no? Y ella y toma como símbolo, lógicamente, a la ministra Cedini, porque se han tenido que decir en tantas cosas, o sea, impresionante. El gobierno de Boric, lógicamente, que tuvo esto, pero más en el tiempo y mucho menos concentrado en menos de un mes, toda la cantidad de cosas que han tenido que decirse, o sea, el 3% que iban a quitarle a las policías, listo, se deshicieron ya rápidamente a la secretaria de Cernamec, la sacaron después que tuvo el escándalo, no, ahora no la sacan por el tema de la licencia. Entonces, es impresionante el nivel de cosas que han tenido que tirarse para atrás. Yo no sé si ha habido otro gobierno que haya tenido este nivel de echadas para atrás como este gobierno de Casas. Es impresionante. Así que con eso me quedo yo respecto a qué ha distinguido este gobierno. Yo creo que la cantidad de cosas en que se han tenido que desdecir, que han tenido que dar marcha atrás,
de verdad que llama mucho la atención. Ahora, no es sumarse a un deporte, ¿ah? Yo creo que quienes nos escuchan no es sumarnos al deporte de lanzar dardos, que razones hay de sobra y personajes hay de sobra, ¿no? Para lanzarle dardos. Pero es inevitable el poder hacer el comentario, porque al final de cuentas quien sale perdiendo es el país. O sea, está claro que no había la debacle económico-financiera que se señalaba, pero al mismo tiempo los factores externos, como se llaman con elegancia en economía, están ahí y pueden durar mucho, particularmente la guerra a Ucrania que se mantiene y la guerra contra Irán, el asedio contra Irán de Estados Unidos y Israel. Israel. Y eso puede prolongarse demasiado tiempo y eso desde luego nos pone la soga al cuello para un país como nosotros que dependemos absolutamente de combustibles, petróleo y también de fertilizantes. Y todos esos, en su paso por el estrecho de Hormuz, complican mucho la provisión para países como el nuestro que dependen de todo ello. Y ojo a que este fin de semana, hablando del tema de la guerra, Trump se mandó una de antología, porque uno dice, ¿y aquí más me va a sorprender lo que pueda decir Trump? Pero yo creo que no habíamos tenido nunca un presidente de Estados Unidos mandándose el nivel de insultos que se mandó contra Irán. Dice, no voy a repetir, ¿no? Pero, o sea, de verdad que una cosa totalmente indecorosa. Y hay que recordar que les dijo además, praise to Allah, que sería como récenle a Alá. Recuerden que a Salman Rushdie, los mismos iraníes, fanáticos religiosos de Irán, trataron de matarlo 2 veces por los versos satánicos. Y lo que hizo Trump, que yo no he escuchado a ninguna de la lista referirse a este tema, es un insulto que él hace a la religión musulmana. Por lo tanto, podrían ponerlo en la mira por haber dicho, por haber insultado a Alá, porque lo dijo de manera obviamente en un tono irónico. Entonces yo creo que eso también es un tema de inestabilidad, ¿no? De que Trump los trata de locos, basta. Entonces, de verdad que es una cosa que ya sabemos que la cosa está inestable con un líder como Trump, pero de verdad que esto es de Y antología. lo que le respondieron los iraníes, Alicia, Eh, el mayor castigo que le podemos hacer a Estados Unidos es dejar vivo a Trump. claro, o sea, no tienes, tú lo has dicho, o sea, exactamente. Entonces van a tener bajo control a sus fanáticos, ¿no? De musulmanes de no hacerle tocarle un pelo. Fíjate que yo, a propósito de lo que planteaba Claudio y tú, Alicia, mira, a mí lo que de verdad me sorprende, me horroriza, pero que a uno lo deja patidifuso, esto de que eh, no enfrentamos nada nuevo. O sea, mira, Piñera colocó un gabinete de independientes que hizo agua al poco tiempo. Cuando Kast nombra este gabinete se dijo lo mismo. O sea, ojo, tanto independientes, problemático, la relación con los partidos. Boris colocó un gabinete al principio con gente muy inexperta. Se repitió mucho, o sea, porque yo creo que Boric y Kast son como el yin y el yang, ¿no? O sea, cometen los mismos errores. Sí, Eh, impresionante. Impresionante. O sea, todos sabemos que tenemos un parlamento quebrado en mil figuras distintas, que cada parlamentario tiene su propia agenda, que no hay orden. ¿Te fijas? O sea, el escenario al cual se enfrenta quien entra a gobernar es absolutamente conocido. Lo que sorprende es que sigan como si esa realidad no existiera. ¿Ah? Una realidad que no se soluciona con voluntad ni con nada, sino que con habilidad política, con conversación, negociación, con las cosas aburridas y a veces medias oscuras que tiene la política, pero que es la única forma de poder avanzar. Entonces, sorprende de verdad tanto error no forzado, em, porque esto de que, o sea, ¿qué quisieron hacer con subir la benzina así de una vez por todas? No sé, pensaban que el 60% que aparecía casi en los primeros días era algo que le da un colchón de seguridad. De verdad era es poco comprensible, ¿ah? Porque, mira, la gente ganó elecciones, lo hicieron bien, presentaron propuestas que le hicieron sentido a la gente. O sea, no estamos hablando de gente tonta ni nada, pero yo no entiendo cómo no leen la realidad ni trabajan en función de la realidad que te toca vivir. O sea, uno
En política siempre aprende. Una de las primeras cosas que uno aprende en política es que el escenario te lo colocan los otros y que uno tiene que tener la capacidad de reaccionar a ese escenario. ¿Ya? Pero aquí es como que eso no existiera. Así como que yo voy a llegar y voy a hacer lo que se me ocurra y eso va a funcionar mágicamente. En una sociedad con problemas cada vez más complejos. Yo siempre sigue siendo muy sorprendente. Mira, lo que le llaman acá en Estados Unidos el magical thinking, que es pensamiento mágico, ¿ah? O sea, cuando dices tú esto de ignorar la realidad, tiene que ver con eso, es como pensar, bueno, en el fondo es eso, pensar mágicamente que algo que sabemos todos que existe en realidad no existe. Es la única explicación que uno tiene para algo que es tan evidente, como dices tú. Y lo del Parlamento, yo creo que es un punto bien esencial, Rolando. Yo escuchaba a París en una entrevista que dio en Mesa Central. Parisi ya está corriendo, ¿ah? Parisi ya Sí, está haciendo campaña, el tipo se mandó una clasecita de economía con la boleta de los combustibles, diciendo que este gobierno está en el fondo subiendo el combustible a los chilenos y explicando el tema del impuesto, todo así con pera de manzana para que lo entienda cualquier persona. Bueno, y ahí le preguntaban en Mesa Central, bueno, el tema de la bancada, ¿no? Y que ya habían expulsado la misma bancada a un parlamentario que no se presentó a votar dos veces. Entonces, que en el fondo ya lo sacaron y en el fondo el peligro de que del partido de la gente se disperse como la vez anterior. Y se ve que al menos tiene una voluntad Parisi de tener a sus huestes más firmes, el hecho de que él no se fue a Estados Unidos, se quedó en sí. Chile. Yo creo que ahí él está sacando verdaderamente de todos estos errores, como dices tú, no forzados, porque la oposición está más bien calladita, o sea, no tenemos de verdad a la oposición haciendo nada. Entonces, ¿quién está aprovechando ese vacío? Parisi. Ahora, yo también pienso que, bueno, París es un buen indicador, ¿no? Porque París medio se cruzó de brazos, tomó palco, dijo, lo dijo Jimena Rincón respecto al gobierno anterior, algo parecido dijo Parisi, agregándole luego la diputada Giles que iba a ser, ¿cómo fue? Iba a ser la Atila del gobierno, algo así, ¿no? No Claro. fue esa la expresión. Eh, pero yo creo que también hay que mirar qué va sucediendo con la alianza de Cast, que indudablemente llegó al poder, ¿no? Con un 24%, 26% de los votos, sí, pero sumó y sumó, entre otras cosas, porque armó una coalición con los partidos tradicionales de derecha. Entonces, yo creo que hay que observar qué está pasando con ellos. O sea, qué desafección se puede producir con Y ellos. fíjate que No, los primeros que han tenido una cierta desafección son RN, ¿ah? La UDI Sí. está como firme, la UDI, con los republicanos, pero RN ya ha mostrado díscolo. Entonces yo creo que ahí RN se está tratando de perfilar y tratando de ver cuándo saltan del barco, digamos, antes que se empiece a hundir. Y yo creo que la UDI está mucho más alineada, la UDI ya ha mostrado, bueno, ya vimos el emplazamiento que le hizo Macaya a Yanejara, ¿no? Con el tema del viaje a Argentina, con insinuaciones, después se tuvo que decir que no, en realidad. Entonces, ya vemos que en ese aspecto hay, digamos, un alineamiento mucho más fuerte, creo yo, de la UDI con los republicanos en comparación a lo que a RN que está mostrando fisuras ya tempranamente. ujú, ujú. Bueno, Sí, con yo la creo que salvedad. ahí, Sí, sí, perdona, con la salvedad de la ex candidata Matei, que siendo UDI no ha escatimado críticas en muy buen tono, pero críticas. se las ha Cierto, cobrado todas. todas. Y acuérdense que era RN antes la Evelyn Matei. Por supuesto, hasta el caso de la radio Kioto, claro. ¿Ah? Exactamente. Yo creo que, al igual que Boris, en pocos tiempos más, antes de lo que muchos creen, vamos a tener cambio de gabinete y van a volver los viejos tercios de la derecha a sostener el gobierno de Kast. Yo creo que en eso Longueira y sus boys lo tienen claro. Yo creo que RN, la duda de RN más bien va por la línea de no aceptar cosas que sean de poca incidencia. O sea, si van a entrar al gabinete, van a entrar con todo. No a tomar cargos menores que les haga pagar costos, sino que tengan incidencia. Rolando, según tu visión, ¿eso debería suceder antes de la cuenta pública del presidente, a la primera del presidente Cast?
No, yo creo que no, yo creo que van a llegar a esa cuenta pública con los ministros. Ahora, O sea, han las- sostenido mucho. Eh, o sea, escondieron a Mara Cedini, entiendo que el plan con ella es sacar las regiones, que se foguee más antes de volver a tirarla a la vocería. Llevó a Steiner a Argentina, que igual es una señal importante de respaldo. No, yo creo que van a tratar de navegar un tiempo con ellos, pero inexorablemente va a tener que volver eh, la gente, porque en realidad Alvarado, yo diría que es el que más ha salvado los muebles en el Parlamento, pero todavía no han tenido un Parlamento. Recién la oposición se está empezando a coordinar. sí es. ¿Ya? Una vez más coordinada la oposición, con París y, como dice Alicia, viendo dónde se ubica, ¿ah? Para dónde está el favor del viento para poder tomar fuerza en su candidatura, va a necesitar negociadores ahí, En todo caso, gente que ordene. Rolando, tú mencionas probablemente los dos puntos más débiles. Yo, así como hablé de Jorge Quirós como niño símbolo, lo dije en términos más, ¿cómo decirlo?, de lo que es la doctrina de este gobierno. Pero es muy difícil tocarlo porque, claro, para ellos un talón de Aquiles enorme es la economía. Y la salida de un ministro de Hacienda, lo sabemos, lo tuvo que hacer la ministra, digo, la presidenta Bachelet con Arenas, no es común. O sea, todos los gobiernos democráticos han tenido ministros de Hacienda que han durado todo el periodo, Todo el periodo, sí. incluyendo el Sí. último que por razones personales se fue 3 meses antes, 4 meses antes. Entonces sería una pésima señal. En cambio, Steiner y Mara Cedini, que lamentablemente, bueno, en el caso de Cedini ha sido generosa en mostrar dificultades para la gestión, decirlo muy lindo, ¿no? Eh, con restringido vocabulario, con un léxico pobre, con un plantarse y plantearse frente a la cámara como si estuviera en un matinal o en ese programa en el que ella estaba, ¿no? Claro, la reflejan una persona que difícilmente puede generar opinión pública desde la vocería. Más bien genera memes. Y eso a ningún gobierno actual le puede resultar favorable, bueno, grato, positivo. En el caso de la ministra Steiner, claro, se dio un gustito. Creo que eso a un gobierno, eso no lo hemos tocado, ¿no? Un gobierno que tiene las 10 tablas de la ley en la mano, estilo de Cast, sí, pues es algo que no está bien. Ella se dio un gustito a partir de relaciones personales, todo el mundo indica, que son las que quiso priorizar, salvar. Eh, y eso no es ni para, o sea, no es ni para un director de un servicio, ¿no? ¿Qué decir de una ministra? ¿Ah? Mira, yo Fíjate creo que que, Rolando. dale. No, 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 mira, lo que dice Claudio, yo creo que en general el problema de estos ministros es que eh, no tienen un norte, no tienen claridad hacia dónde van, porque fíjate el caso de Poduje. Poduje es el ministro con mejor evaluación, a pesar de que también viene del programa Sin Filtro, también es un tipo que va al choque, es muy confrontacional, sin embargo tiene muy buena evaluación, porque nos guste o no nos guste su estilo, Poduje sabe lo que tiene que hacer, Claro, el ¿ah? tipo es Y lo está técnico. haciendo. Claro. Entonces, esa diferencia lo hace todo, ¿ah? Tener clarito qué es cuál es tu tarea y hacia dónde caminas, y en la medida que tú respondas eso, vas a tener el apoyo ciudadano. Ahora, respecto del tema Quirós y el área economía en general, mira, hay dos indicadores interesantes. Se ha hablado mucho de más de 20.000 millones de dólares en inversión que se han destrabado, pero lo que no han dicho es que todos esos proyectos están aprobados desde el año pasado, que empezaron a trabajarse desde el 2025. Y lo segundo, que en estos primeros 2 meses, enero y febrero, las expectativas empresariales están mucho más bajas de lo esperado. No provocó la elección de Kast un avalancha de empresarios dispuestos a invertir. No ha pasado nada de eso. Bueno, y complementariamente con eso y de las encuestas del fin de semana, se empina por sobre la gente que es favorable, optimista, se empina el pesimismo sobre el futuro de nuestro país. Eso también es una pésima Exactamente. señal, Sí. Muy mala muy señal. mala señal.
Sí, bueno, lo que quería comentar yo antes de pasar al último punto es el hecho de que yo creo que es bien mezquina la comparación, pero lamentablemente yo creo que es bien difícil de evitar. Mucho se criticó en su momento a la ministra Vallejo como vocera de gobierno y sin embargo el contraste es enorme porque uno ve una ministra Vallejo con prestancia, con presencia, pero además como digamos, con una muy buena manera de expresarse, con vocabulario adecuado, con templanza, no la vimos salirse de, ¿no? de madre, como se, nada de esas cosas la ministra Vallejo. Entonces yo creo que ella hizo un trabajo verdaderamente que nadie se esperaba, pienso yo, o no muchos esperaban eso. Se mantuvo durante todo el tiempo, lo hizo bien y Cedini parte tan mal que el contraste de verdad es demasiado, demasiado Sí. grande. Entonces, todos estos que decían que la ministra Vallejo era pura una muñeca bonita, que no tenía cerebro, mostró todo lo contrario. Y en el caso de Cedini, bueno, ha mostrado que lamentablemente no tiene cerebro, porque una persona con ese nivel de limitación de lenguaje, de expresión, de salir del asunto rápido, de verdad inadecuado. Bueno, último punto que comenten qué les parece a ustedes la teleserie A Pablaza. Ah, mira, a ver, lo primero que hay que recordar que el gobierno, o sea, los gobiernos han tenido una sola política de distintos signos, ¿ah? O sea, Chile ha solicitado la extradición de Pablaza, lo hizo Bachelet, lo hizo Piñera, o sea, ha habido una sola línea desde Y el el Estado, Estado, claro, del de Estado. Estado, sí. ¿Ah? Em, y efectivamente a Pablaza, a diferencia de lo que dijo Cedini, no estaba juzgado en Chile, se le quiere traer precisamente para juzgarlo y ahí se determinará si es culpable o no. Y bueno, él hasta el momento que lo fueron a buscar a su casa, él no tenía ninguna limitación a su libertad, podía andar e ir donde quería. Entonces, de hecho, escuchaba que su señora todavía es funcionaria de la presidencia de Argentina, funcionaria de planta, sigue trabajando allí con el gobierno de Milei, entró en el gobierno de Fernández. eh, y bueno, tendrán a que la policía hacer su trabajo, encontrarlo, enviarlo a Chile y acá deberá ser juzgado. Ahora, ¿lo lograrán hacer o no? Ya dependerá de la capacidad de la policía argentina, ¿no? Y la capacidad de Pablaza de pagarle a la policía argentina. Yo creo que va por ahí también. Yo, fíjate, creo, independientemente que es un caso simbólico, ¿no es cierto?, por lo que implica, ¿no? No por su condena, pero sí su involucramiento en el No, caso del asesinato autor intelectual. sí, del senador Guzmán. Y el secuestro de Pero oro. de nuevo, aquí lo principal, que era lo que estaba pasando con este señor, se transforma en lo secundario por la vocera, ¿no? La vocera lo transforma en un tema de discusión política y de discusión pública, ¿no? Podría haber pasado casi como una chambonada de la gendarmería argentina, de la policía argentina. Podría. Pero aquí se transforma en un problema que es nuestro y que tiene que ver, bien, eh, otro mal indicador como para mencionar y es lo que yo destacaría de nuevo en relación con desempeño, el desenvolvimiento de nuestros ministros. Cierto. Y lo otro que habría que destacar, creo yo, no sé si han escuchado ustedes al abogado de Apablaza, pero es realmente impresentable lo que él plantea, ¿no? De que él tiene miedo de que lo torturen en Chile, de que tiene temor, de que piensa que no, la justicia en Chile no funciona, que no va a ser justo, que esto, que lo otro. Incluso criticando a la ministra Servini Cubría, que recordemos que es la misma ministra que interrogó a Michael Townley en el proceso del caso Letelier. Y Entonces, desaparecidos en Argentina, o correcto, sea, es una ministra claramente de una línea más de izquierda que sin embargo en este caso, o sea, una persona que hace su trabajo de manera profesional, que no tiene nada que ver con ideologías políticas. Entonces, de verdad cuestionarla a ella, que fue una de las cosas que hizo el abogado, es casi un chiste, ¿no? Pensar que, ¿no? Tratar de desprestigiar a la justicia chilena, a la justicia argentina, con este afán de defender a una persona
tiene que ser juzgada por un crimen, por ser actor intelectual de dos crímenes importantes. Entonces, Alicia, tú dijiste que esta era la última parte, pero yo antes de cerrar quiero hacerle la pregunta a Rolando, que es el que lleva el pulso en la conformación del gobierno regional y de las autoridades regionales. ¿Se ha terminado de instalar todas las autoridades del gobierno del presidente Cast, al menos en nuestra región, Rolando? No, todavía no se terminan de instalar, y es algo que está pasando en todo el país, ¿ah? Y ahí viene otro problema que siempre hemos hablado de CAS, ¿no? Que es un gobierno extremadamente centralizado, donde tenemos un segundo piso que está jugando un rol más allá de lo que le corresponde. Ellos son asesores del presidente y sin embargo toda la negociación para la instalación de los gobiernos regionales, de las estructuras regionales y provinciales, se tienen que negociar directamente con el encargado del segundo piso, Irarrázaval. Entonces eso ha generado mucho un cuello de botella, por decirlo así, en los nombramientos, donde no interviene más que una sola persona y hay complicaciones por los balances, por los equilibrios políticos, los partidos no están muy contentos, así que es un proceso que se ve largo y con algunos errores bastante notorios que hemos visto en algunas regiones, donde a lo menos tres autoridades hemos sabido que han sido nominadas y han tenido que renunciar a las pocas horas por distintos problemas, ¿no? Lo claro. cual demuestra además poca rigurosidad en las revisiones que están haciendo de las personas que están nombrando. Improvisación, pues, que fue una de las cosas que ellos Mucha tanto improvisación. criticaron en el gobierno de Boric y están cayendo en peor. O sea, de verdad que vimos cosas al comienzo de la instalación del gobierno de Boric que no fueron tan buenas, pero no a este nivel. O sea, esto es de un nivel de payasada, pongo yo lo voy a hacer responsablemente, voy a decir payasada, un nivel de payasada de verdad no antes visto, creo yo, en la historia reciente republicana de Chile. Así que. Bueno, ha sido una conversación como siempre, muy entretenida. Esperamos que nuestros internautas nos sigan, nos comenten, ¿cierto? Y nos encontraremos pronto porque están pasando todos los días cosas. Estamos viviendo la era de Bannon, ¿no? De llueve sobre mojado. Estamos con una cantidad impresionante de información todos los días, así que pronto nos encontraremos en un nuevo diálogo regionalista.